Hola, bienvenidos. En este video lo que vamos a ver es, una vez descargado e instalado el lenguaje Python, vamos a descargar e instalar el editor, el Sublime Text, y poder vincularlos para que desde este editor podamos codificar y ejecutar los programas en Python. Si ustedes están siguiendo este instructivo que les subimos en el aula virtual, ya deben haber descargado el Python, como les dijimos, del sitio oficial de python.org, y les sugerimos la versión 3.10 o superior. Bueno, yo se los voy a volver a mostrar. Fíjense que ahora, a febrero del 2023, si entramos al sitio de Python, el sitio oficial, ya vamos a ver la versión actual. Para ver la versión actual entramos acá a Download. Ven que acá está la versión 3.11.2. Yo elijo Windows porque es el sistema operativo que tengo. Y ahí me va a mostrar la versión actual o el lanzamiento último que tuvo Python para Windows, que es la 3.11.2, y una serie de versiones o lanzamientos estables. Acá está la 3.10.10, que es una de que nos va a servir. O sea, busquen ustedes instalar, siempre que tengan un Windows 8, 10 o superior, la versión 3.10 o superior. Si tienen un Windows 7, un Windows Vista, un Windows XP, también hay un video donde les mostramos dónde buscar la versión que les conviene para cada uno de los sistemas operativos y el tipo de procesador que tengan. En mi caso, como tengo un Windows 10 y busco este tipo de versiones, voy a elegir esta, la última versión estable y que además me sirve, la 3.10. Y busquen el Windows, la que dice Windows Installer, y en mi caso va a ser de 64 bits. Le dan un clic y lo empieza a descargar. Esa descarga es rápida y a partir de ahí lo pueden instalar. Por ahí alguno de ustedes se preguntará, ¿y cómo sé qué Windows tengo o si es de 32 o 64 bits? Bueno, acá desde el explorador de Windows lo que pueden hacer es, en este caso en mi sistema operativo, en este equipo, le aprietan botón derecho, propiedades, y se les va a abrir una ventanita con características del equipo, ¿no? En este caso yo sé que es un sistema operativo de 64 bits en tipo de sistema y en sistema operativo Windows 10. Por eso me descargué el Python 10 que les decía que nos conviene para poder trabajar. Otra forma de hacerlo es, por ejemplo, venir al panel de control, también desde el buscador, ingresan al panel de control y desde el panel de control, acá en Sistema y Seguridad, entran a la parte de Sistema y van a poder acceder desde otra manera, desde otro atajo, al mismo lugar. Siempre ahí van a poder verificar el tipo de procesador que tienen, el sistema operativo para ese procesador, en este caso el Windows 10. Una vez que lo tienen descargado, en este caso el Python 3.10, lo ejecutan con doble clic y si no, lo recomendable es hacerle botón derecho y lo van a poder ejecutar con la opción, si le tienen la posibilidad, de ejecutar como administrador. Eso le va a hacer la instalación de Python con todos los permisos. Si no le aparece esta opción, con doble clic lo ejecutan igual. Lo ejecutan como administrador o con doble clic. Esto ya lo vimos, lo vieron en el video anterior, y lo importante acá es marcar esta opción, para que Python se pueda ejecutar desde cualquier lugar del sistema operativo y nos evite futuros problemas. A partir de ahí, una vez que lo tildan, lo instalan sin ninguna otra particularidad. Una vez que termina la instalación, en este caso estamos instalando el Python, pueden poner en el buscador de Windows, ponen la palabra Python, acá ya nos aparece el 3.10 de 64 bits que acabamos de instalar, y si lo abrimos nos muestra la versión instalada y que ya está disponible para utilizar. Con eso verificamos que esté instalado correctamente. Ahora lo que vamos a hacer es instalar el Sublime Text. Siempre como recomendación el sitio oficial, sublimetext.com, y fíjense que aparece acá para descargar para Windows, porque detecta el sistema operativo que tengo, la versión 4. Yo les recomendaría, y después les explico por qué un poco más adelante, descargar la versión anterior por una cuestión de compatibilidad. Entonces entramos acá a Download, la versión 4 no es tan
antigua, o sea, la versión 3 estuvo vigente hace poco, y elegimos esto, el Sublime Text 3. Una vez que lo descargamos, tenemos que elegimos el Sublime Text 3, el Sublime nos detecta el sistema operativo y qué tipo de sistema operativo tenemos, y ese es el que tenemos que elegir para descargar. Como yo les decía, en mi caso va a ser para un Windows de 64 bits. Una vez que lo descargamos, es una descarga bastante rápida, la instalación también va a ser rápida. Acá está descargado ya el Sublime Text 3, lo mismo, doble clic o con botón derecho, si tienen la posibilidad, ejecutarlo como administrador. Eso va a iniciar la instalación de este editor, es donde vamos a escribir los programas, y no hay más que hacer una instalación con todas las opciones por defecto, le podemos decir que lo agrega al menú contextual y lo instalamos. Esa instalación, como les digo, va a ser rápida y para verificarlo, como hicimos con Python, ahí ya terminó, ponemos el Sublime. Acá ya aparece el Sublime, verificamos que ya está instalado y lo podemos ejecutar y empezar a utilizar. Acá lo buscamos de nuevo. Ahí aparece. Esta es la aplicación. Es un editor, como muchos de los que existen en el mercado, es el que le proponemos nosotros desde la cátedra. Si les sugiere una nueva versión, díganle que no, así vamos a trabajar con este editor con la versión 3. ¿Qué es lo que nos va a permitir este editor? Como les decía, escribir programas en Python. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer es, vamos a probar, escribir un mini código en Python, y a partir de ahí vamos a ver cómo hacemos. Les voy a dar dos alternativas para vincularlos desde la ejecución, desde el Sublime Text, con el lenguaje Python. Entonces vamos a escribir un programa, por ejemplo, vamos a poner print, el famoso hola mundo, eso va entre comillas y entre paréntesis, y este programa que todavía no existe, no lo grabamos, lo tenemos que grabar y le tenemos que poner extensión PY, extensión pi. Vamos a ponerlo en descarga, vamos a ponerle este nombre, prueba o test.py, lo guardamos, y ahí yo tenía uno, lo reemplacé. Entonces, esto que está acá, ya el Sublime Text lo reconoce como un código escrito en lenguaje Python. También lo que podríamos hacer es acá en View, en Syntax, le ponemos por defecto que reconozca, antes de empezar a escribir, Python. Una vez que lo grabamos con extensión .py, ya lo va a reconocer y lo va a hacer solo. ¿Cómo ejecutamos este programa? Acá lo codificamos. Lo que podríamos hacer es, en la parte de Tools, como vemos, el build lo vamos a ejecutar con Control más B. O sea, ustedes van a tener apretada la tecla Control y después aprietan la tecla B. No tienen que apretar Control, después el más y el B, sino que aprietan el Control y una vez que lo tienen apretado, aprietan la B larga. Necesitan dos dedos. Si lo ejecutamos, acá le decimos que vamos a usar Python, y ahí aparece debajo la ejecución, ¿sí? El mensaje famoso de hola mundo. Esto tiene un problema porque si hacemos un programa iterativo, o sea que son los tipos de programa que vamos a hacer, de entrada de datos, de procesamiento y de mostrado o visualización de información, esta forma de ejecución, así como está en el Sublime Text, no va a funcionar. Por ejemplo, si ingresamos la opción, ingresamos un número y queremos hacer así, hacemos un input, ingresamos una palabra, ingresa una palabra, se la asignamos a la variable A, esto después lo vamos a ver más en detalle, y después la queremos mostrar. Como por ejemplo que la palabra ingresada sea lo que acabamos de tipear. Entonces hacemos así, y mostramos el contenido de la variable A. Si hacemos esto, que ya hay ingreso de datos y después mostrar algo que acabamos de ingresar, o sea, estamos interactuando el usuario con el programa, para grabar este nuevo programa, fíjense que es con el Save, Control S. Yo voy a apretar el Control y después el S y ahí lo voy a grabar. Y con el Control B se va a volver a ejecutar. Acá abajo aparece la ejecución y está esperando que yo ingrese una palabra. Ingresamos una palabra cualquiera, pero cuando le doy Enter
el programa deja de funcionar, o sea, no empieza a hacer lo que yo quiero que haga. Por lo tanto, acá le voy a dejar un espacio, control S, control V, y esto que yo estoy ingresando no funciona. ¿Cómo hacemos para solucionarlo? Les muestro dos alternativas y ustedes eligen las que más les guste. Bueno, una alternativa para poder ejecutar estos programas, y que van a ser de unas cuantas líneas de código a medida que vayamos avanzando en el año en la cátedra, es que el código esté en esta pestaña y que cuando yo aprieto control V, como veníamos haciendo, control V larga, el programa se ejecute en una ventana emergente y haya en el Sublime Text quede el código escrito y la ejecución se da en una ventana que es la consola del sistema operativo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entramos acá a Tools, para que esta ejecución tenga un nuevo entorno, lo que tenemos que tener es, acá en Build System, por defecto, como es un código Python, lo que va a hacer es ejecutarlo en el entorno que tenga, en este Python. Pero este Python que está acá es el que ejecuta en la consola inferior y es la que no nos está sirviendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es construir, diseñar un nuevo constructor, un sistema constructor, un build system nuevo, y lo hacemos de esta manera, entrando a Tools, Build System, y apretamos acá el New Build System. Eso nos va a abrir una nueva pestaña que tiene este código entre llaves. Este código es el que tenemos que creamos uno nuevo. ¿De dónde lo sacamos? Bueno, en el instructivo que ustedes están siguiendo, se van a la página 5, al final, hay un anexo, y acá tienen cómo crear uno nuevo, pero que nos permita solucionar el problema que estamos teniendo, entonces lo copian y lo pegan. Pueden copiar el código, y si lo pegan con las llaves, reemplazan las llaves anteriores. Es decir, yo acá, si pego, ¿cómo lo copio? Acá, con edición, control C. Entonces, copiamos este código, acá lo estoy copiando con llaves y todo, y venimos a esta pestaña, si van a pegar con llaves, las reemplazamos también a las llaves que están, pero si no les va a quedar doble llave. Y ahí tenemos el nuevo código copiado para este sistema constructor nuevo que queremos hacer con una ventana emergente. Lo que tenemos que hacer es grabarlo. Como grabamos es con el Save As, y le tenemos que poner un nombre. En el lugar donde nos sugiere, que es dentro de la instalación del Sublime Text, ven que acá dice punto Sublime Build, a la izquierda, que no tiene nombre, es a la izquierda del punto hacia la derecha lo conservamos, y a la izquierda le ponemos un nombre. Por ejemplo, yo le voy a poner Python 3.10. Así, por ejemplo, ¿no? Esto que aparece acá a la izquierda es lo que van a ver que va a aparecer en el menú como una nueva manera de ejecutar Python. Lo grabamos, lo cerramos, y si entramos a Tools, en estas maneras de armar entornos de ejecución, vamos a ver que acá hay uno nuevo. Ese es el que tenemos que elegir. Esto se hace una sola vez, ¿no? Y ya está elegido. Una vez que está elegido, habiéndolo creado con el código que yo les dije, y habiendo puesto Tools, Build System y New, y con el nombre que le pongan a la izquierda del punto, es el que les va a aparecer acá como una nueva opción del menú, y la eligen, y una vez que está elegida, a partir de ahora, este código, si le aprieto Control V, que es la forma de ejecutar los programas, lo que va a hacer es ejecutarlo, pero en lo que yo les decía, en una nueva ventana. Tengo el código acá, y en esta ventana es una ventana de ejecución del programa. La puedo mover, la puedo ir ejecutando y viendo el código como lo hice. Y ahora sí, si ingresamos una palabra, no sé, algoritmo y estructura de datos, me lo muestra. Porque se ejecutó el ingreso de datos y después se ejecutó la línea 3. Por supuesto que si yo cometo algún error y me olvido, por ejemplo, las comillas, hago control S para grabarlo, control V para ejecutarlo, en el momento de la ejecución me va a decir que en la línea 2, en esta sentencia, hay unas comillas que están faltando. Y esa es la manera que me va a ir diciendo el entorno de ejecución si tengo algún inconveniente. Lo arreglamos, lo grabamos con control S, lo ejecutamos con control V. Y esa es una forma de vincular Sublime Text con Python, y lo van a poder ejecutar, como les decía, con este entorno.
Pero les dije que había dos alternativas. Si a ustedes esta les gustó y les funciona, ya pueden usarlo así. Si no, les muestro esta otra. Eh, Consiste en instalar una extensión acá en Sublime Text para que la ejecución no se haga en una ventana de la consola del sistema operativo que sea así, se superponga con el Sublime Text, sino que se ejecute en una solapa, en una pestaña acá al lado. Entonces tengo el código por un lado y la ejecución por la otra dentro de pestañas sucesivas del mismo editor. Para hacer eso, entren acá a Tools y lo que vamos a tener que instalar es una extensión, como les decía, del editor. Pero para eso primero tenemos que instalar el manejador o el controlador de paquetes del Sublime Text. Si ustedes ya lo han instalado previamente o han hecho otras instalaciones, esta opción ya no les va a aparecer más. Esta aparece una sola vez cuando se acaba de instalar el editor y es la primera vez que lo hacemos. Entonces instalamos este controlador de paquetes, el que nos va a permitir manipular distintas instalaciones, esperamos unos segundos y va a aparecer esta ventana que dice que ya se instaló. Lo que estamos instalando acá es el manejador, el controlador de paquetes. Una vez que está instalado, fíjense que si entramos a Tools ya no está más. Debajo de Developer no hay nada. ¿Qué es lo que hizo este instalador? Bueno, en la parte de Will System nos había quedado este entorno. Lo que vamos a intentar crear es un nuevo entorno, pero con el formato de ejecución diferente que les dije. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es ejecutar lo que acabamos de instalar. Acabamos de instalar el controlador de paquetes. Entonces ahora para ejecutarlo podemos entrar por el Command Palette de acá, o en las preferencias, por el Package Control que está acá. Son dos maneras de ejecutar lo mismo. Vamos a entrar por acá. Preferencias, Package Control. Y acá vamos a abrir ponen la palabra install, la van escribiendo, y vamos a abrir esto, que es lo que acabamos de instalar recién. Cuando lo abrimos, fíjense acá abajo, en la parte inferior izquierda, es como que se está leyendo el repositorio. Estos son todos los paquetes que tiene como extensiones el Sublime Text. La extensión que vamos a usar para Python y poder ejecutarlo con una pestañita al lado, se llama Sublime REPL. Lo van escribiendo, lo eligen, se va abriendo e instalando, y una vez que termina, lo van mirando acá abajo a la izquierda, vamos a Tools, y fíjense que debajo de Developer aparece una opción nueva, se llama Sublime REPL. ¿Qué hace esto? Y me permite ejecutar programas en Python. Entonces elijo Sublime REPL, vengo para acá, Python, y acá, que ejecute el programa, o el archivo mejor dicho, actual, que es este que tenemos, ¿no? Sublime, estando en este código escrito recién, Sublime REPL, Python, run current Python. Y lo ejecutamos. Ven que la ejecución es distinta. Aparece en una pestaña al lado del código. Ingresamos la palabra que nosotros querramos ingresar y funciona, ¿no? Tiene un entorno un poquito distinto, aparecen algunos colores. Van a ver que los errores, si hay algún error, acá pongo control S, control B, puse control B y me lo ejecutó con la ventana emergente. Y si pongo Tools, Sublime REPL, Python, y lo ejecuto desde acá, se va a ejecutar en esta ventana al lado. Y ahí me dice dónde está el error y que está faltando la comilla, ¿no? Entonces, como ven, podemos compartir incluso las ejecuciones de dos maneras, con el control B, con la ventana emergente, que se despega del Sublime, o con una pestaña usando el Sublime REPL. Arreglamos esto, grabamos con control S, y para volver a ejecutarlo, Tools, Sublime REPL, Python, y lo ejecutamos. Y ahí aparece la ejecución. Bueno, ahora lo ideal sería que para no estar haciendo el caminito hasta acá, que haya un atajo, una combinación de teclas para poder ejecutarlo directamente. Y ya que estamos, que la ejecución sea también con el control B, como hicimos acá. Entonces para eso podríamos hacer un nuevo constructor.
Así como tenemos Python 3.10, podríamos tener un Python 3.10 REPL, por ejemplo, y ustedes eligen después el que más les guste. ¿Cómo hacemos eso? Como hicimos antes. Ya una vez que tenemos instalado el Sublime REPL y sabemos que funciona, y les gusta más este que el Control V, este que está acá, con la ventana acá arriba, bueno, pueden hacer otro entorno de ejecución. Entramos a Tools, vamos a Build System y hacemos uno nuevo. ¿Qué código pegamos acá? Pero para el REPL, lo que vamos a pegar es lo que tienen puesto acá. ¿Qué pasa si yo quiero crear un Build System, pero con el entorno Sublime REPL? Bueno, copiamos este. El otro era para el entorno anterior. Copiamos esto, lo pegamos acá, ahí yo no copié las llaves. Entonces ahí tienen este código. Vamos a acomodarlo ahí, eso es indistinto. Y lo grabamos, ¿no? Como hicimos antes. Lo grabamos y a la izquierda del punto, acá está el que habíamos creado antes. Le ponemos, pero otro nombre, ¿no? Le podríamos poner, bueno, este mismo, y le agregamos una R acá, para que sepamos que es utilizando este nuevo entorno con el Sublime REPL. Lo guardamos, y ya está, ¿no? Esto ya está listo. Si venimos a Tools, en Build System, ahí tenemos, este es el original. Si tildamos este, y en Tools, Build System, y queda tildado, cuando ejecutemos con Control V, lo va a ejecutar acá abajo. Pero este es el que no nos sirve. Si tildamos este otro, y queda tildado ahí, cuando lo ejecutemos con Control V, se va a ejecutar con la ventana sobre el Sublime Text. Y si nos gusta más el último que les mostré, eligen este. Pero ahora nos va a permitir que cuando yo apriete Control V, se va a ejecutar esto sin tener que estar haciendo todo el caminito cada vez, en cada ejecución, ¿no? Es lo mismo, es un atajo para ejecutar esta parte. Ustedes eligen de las últimas dos que les mostré, las que más les guste. ¿Por qué les dice descargar el Sublime 3? Porque esta opción, la última, la que tiene el Sublime REPL, no funciona con el Sublime 4. La anterior sí, o sea que si les gusta la versión del Control V con la ventana de la consola, pueden bajarse después el Sublime 4 y esto les va a funcionar. Este por ahora no, quizá en un breve tiempo, sí, cuando lo actualicen a la nueva versión del Sublime Text. Y si no, trabajan con la 3 y el entorno que a ustedes les guste. Una vez que lo tildan, ya está. Para futuros programas, siempre van a ejecutar en el entorno que ustedes quieren. Y si no les funciona ninguna de estas dos opciones, o no les gusta ninguna de las dos opciones, más adelante en el instructivo van a encontrar un video de cómo ejecutar también programas en Python, donde los pueden codificar en el Sublime y ejecutar con el idle que trae Python, por ejemplo. Y también pueden, si no les gusta el Sublime Text, y usar otro editor, se hacen cargo por su cuenta, lo instalan y pueden usar el Visual Code, el que ustedes quieran, y lo pueden utilizar desde ese entorno. Siempre hay libertad para trabajar, nosotros les vamos sugiriendo y les vamos mostrando cómo ir trabajando en un entorno, más que nada para aquellos que están interactuando por primera vez con estos tipos de lenguajes y de editores, para que los puedan configurar y seguir las prácticas de la cátedra. Bueno, nos vemos, un saludo, chao.